Vamos a abrir la palabra del Señor en el libro de Ezequiel, en el capítulo 3, Ezequiel capítulo 3, del verso 1 en adelante. Ezequiel capítulo 3, verso 1, si lo hemos hallado decimos amén. Entonces lo leemos en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, dice así la santa palabra de Dios. Me dijo: hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo: hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí y fue en mi boca dulce como la miel. Luego me dijo: hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras, porque no eres enviado a pueblo de habla profunda ni de lengua difícil, sino a la casa de Israel. No a muchos pueblos de habla profunda ni de lengua difícil, cuya palabra no entiendan, y si a ellos te enviara, ellos te oirán. Mas la casa de Israel no te querrá oír, porque no me quiere oír a mí, porque toda la casa de Israel es dura de frente y obstinada de corazón. He aquí yo te he hecho tu rostro fuerte contra los rostros de ellos, y tu frente fuerte contra su frente. Como diamante más fuerte que el pedernal, he hecho tu frente. No los temas, ni tengas miedo delante de ellos, porque son casa rebelde. Y me dijo: hijo de hombre, toma en tu corazón todas mis palabras que yo te hablaré, y oye con tus oídos, y ve y entra a los cautivos, a los hijos de tu pueblo, y háblales y dile: así ha dicho Jehová el Señor, escuchen o dejen de escuchar. Y me levantó el espíritu, y oí detrás de mí una voz de grande estruendo que decía: bendita sea la gloria de Jehová desde su lugar. Ezequiel era un sacerdote del pueblo de Israel, y como en todo tiempo, donde también el escritor de los Hebreos nos trae a la memoria siempre a Israel como un ejemplo de desobediencia, y nos dice a nosotros que no sigamos sus ejemplos. Israel desde el principio fue un pueblo totalmente que se oponía a los mandamientos, se oponía a las autoridades, se oponía a querer obedecer a los que estaban delante de ellos guiándolos, y vemos nosotros que a través de la historia su conducta no cambió, su conducta fue siempre la misma. Por eso en este tiempo donde Dios llama a este sacerdote llamado Ezequiel, lo vamos a mirar que es un tiempo donde el pueblo de Israel estaba cautivo, cae cautivo en las manos de Nabucodonosor, y esto fue también anunciado por Dios, que el pueblo iba a estar cautivo en manos de Nabucodonosor a causa de su desobediencia, a causa de no querer volverse para atrás, a causa de no querer obedecer a Dios. Ahora, si vemos en Ezequiel capítulo 1, vemos donde dice: aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos, junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. Y en el 5.º año de la deportación del rey Joaquín, a los 5 días del mes. Y vamos a verlo más claramente ahí en Segunda de Reyes capítulo 24. Ahí abajo aparece la referencia, Segunda de Reyes capítulo 24, del verso 8, Segunda de Reyes capítulo 24, del verso 8, mira lo que dice: de 18 años era Joaquín cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 3 meses. El nombre de su madre fue Nejustá, hija de Elnatán de Jerusalén. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho su padre. En aquel tiempo subieron contra Jerusalén los siervos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y la ciudad fue sitiada. Vino también Nabucodonosor, rey de Babilonia, contra la ciudad, cuando sus siervos la tenían sitiada. Entonces salió Joaquín, rey de Judá, al rey de Babilonia, él y su madre, sus siervos, y sus príncipes, y sus oficiales, y lo prendió el rey de Babilonia en el 8.º año de su reinado, y sacó de allí todos los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa real, y rompió en pedazos todos los utensilios de oro que había hecho Salomón, rey de Israel, en la casa de Jehová, como Jehová había
dicho, y llevó en cautiverio a toda Jerusalén, a todos los príncipes, a todos los hombres valientes, hasta 10.000 cautivos, y a todos los artesanos y herreros. No quedó nadie, excepto los pobres del pueblo de la tierra. Asimismo llevó cautivo a Babilonia a Joaquín, a la madre del rey, a las mujeres del rey, a sus oficiales, y a los poderosos de la tierra cautivos los llevó de Jerusalén a Babilonia. Y todos los hombres de guerra, que fueron 7.000, y los artesanos y herreros, que fueron 1.000, y a todos los valientes para hacer la guerra, llevó cautivo el rey de Babilonia. Hasta ahí no más. Ese es el tiempo en el cual esta carta nos muestra a nosotros, en el cual Dios llama a Ezequiel. Nabucodonosor lleva cautivo al pueblo de Israel, se lleva los utensilios del templo que había construido Salomón, y en este tiempo es donde Dios llama a Ezequiel para que, con un propósito, lo elige a Ezequiel con un propósito, para que él vaya y hable a los cautivos de Israel. Lo que Dios había dicho ya se había cumplido. El pueblo fue llevado allá prisionero, y ahora ya no estaban en Jerusalén, ya no estaban en la ciudad, sino que estaban a merced de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Entonces en el versículo 1 del capítulo 3 dice: Hijo de hombre, come todo lo que haya, come este rollo, y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo, y me dijo: Hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí, y fue en mi boca dulce como la miel. En el libro de Apocalipsis capítulo 10, versos 9 y 10 también habla acerca del rollo, donde Dios nos hace entender que son sus palabras las escritas en este rollo, y en la visión Dios le dice a Ezequiel que coma, que se abastezca, que coma el rollo, que se llene con ese rollo, que llene sus entrañas, y lo pruebe y lo equipa, por decirlo así, con sus palabras, y prueba, y él dice dulce como la miel, como lo dice el salmista también en su palabra, dulce como la miel. Creo que terminamos cantando nosotros: dulces a mi paladar. Así es la palabra del Señor para con nosotros. Dios lo equipa a Ezequiel, lo capacita por la tarea que él tenía que hacer, le da a comer el rollo, y le dice en el versículo 4: Hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla con ellos mis palabras. Cuando Dios le dice esto, queda bien en claro que a través de los tiempos, no solo a Ezequiel, sino a todos aquellos que Dios utilizó para ser utilizados por Él, para enviar un mensaje de advertencia, para enviar un mensaje de juicio, para enviar un mensaje para que el pueblo de Israel se arrepienta de sus hechos, de aquellas cosas malas que estaban haciendo ellos delante de los ojos de Dios. Todos ellos tuvieron que hablar lo que Dios ponía en su boca. Ninguno de ellos pudo decir nada de lo que Dios no le dijo que dijera. No como en este tiempo, que sucede en que cada uno habla lo que quiere, cada uno profetiza lo que quiere, cada uno enseña lo que quiere. Así que en el libro también de Jeremías habla acerca de los falsos pastores, de los falsos profetas, de aquellos que dicen palabra que Jehová dijo y palabra que dice yo no le mandé decir. Aquellos pastores que hablan palabra que Dios no les mandó decir, sino que dice que habla a ellos con mi palabra, con su palabra, con la palabra de Dios, con la palabra que Dios iba a poner en su boca, y no con la palabra que él quisiera decir. Dice, porque no eres enviado, en el versículo 5, porque no eres enviado a pueblo que habla profunda, ni de lengua difícil, sino a la que hace Israel, o sea, a una lengua conocida. Conocía bien Ezequiel a su mismo pueblo, tenía el mismo hablar, la misma lengua, así que no había ninguna posibilidad de que el pueblo de Israel no le entendiera. Versículo 6, no a muchos pueblos de habla profunda, ni de lengua difícil, cuya palabra no entiendan, y si a ellos te enviara, ellos te oirán. Ahora, más la casa de Israel no te querrá oír, porque no me quiero oír a mí, porque toda la casa de Israel es dura de frente y obstinada de corazón. La conducta, la posición, el estado de vida que llevaba Israel delante de los ojos de Dios lo deja bien claro Dios, diciendo dura de frente y obstinada de corazón. En otros pasajes dice dura de cerviz, su corazón endurecido, ojos que no veían, oídos que no oían. Pero así siempre fue el estado, así siempre fue la conducta de Israel para con Dios.
Y ahí tenía que ir Ezequiel a hablarles a ellos. Y no era fácil la tarea, no es fácil la tarea porque es fácil hablar a personas. Es fácil hablar a un pueblo que sí quiere oír. Es fácil hablar a un pueblo sí que está dispuesto a oír la palabra de Dios. Pero cuando Dios dice que no te querrán oír, entonces uno se pregunta, y bueno, ¿para qué me vas a enviar si no me van a oír? Pero no eran las palabras de él que iba a hablar, sino las palabras que Dios le iba a poner en su boca. Entonces no era aquello que iba a hablar Ezequiel de su propia voluntad, sino lo importante que Dios le iba a comunicar a ellos. Miren lo que dice, porque no me quieren oír a mí. ¿Quién conocía esto? Dios. No me quieren, han cerrado sus oídos delante de mí, no me quieren oír. En el versículo 8 dice, aquí yo he hecho tu rostro fuerte contra los rostros de ellos y tu frente fuerte contra su frente. En otra versión dice, yo te haré como uno de ellos. Así como ellos son obstinados, así como ellos son duros, así también yo te haré a ti, para que no te vuelvas atrás. Para que no temas, para que no tengas temor de lo que ellos irán a decir, de cómo te miren, de cómo sea su presencia delante de ti, para que no te intimides y te vuelvas atrás. Entonces nosotros vemos cómo le dice Dios que no tenga temor, porque Dios iba a estar con él. Así que todos los hombres que fueron utilizados por Dios sentían la seguridad de que Dios estaba con él. Jonás fue una persona que Dios le envió a Nínive a anunciar para que Nínive se arrepintiera de su mal camino y las cosas que estaban sucediendo en ese lugar. Sin embargo, dice que Jonás no quiso ir. Entonces que se esconde de Dios, pero Dios iba a estar con él. Entonces después nosotros conocemos la historia de Jonás. Y vemos de cuando Dios lo hace volver y empieza a predicar luego al Nínive, le empieza a predicar y le dice de aquí a 40 días Nínive será destruida. Dice, pero el pueblo creyó y se arrepintió de su mal camino. Y tuvo que comprobar Jonás que lo que él estaba hablando eran palabras de Dios y que el pueblo de Nínive se arrepintió a causa de que creyó en Dios y que el propósito de Dios para con Jonás fue eficaz. Sin embargo, tuvo cierto temor y se rebeló a no querer ir. Pero vemos nosotros aquí a Ezequiel que Dios le dice que lo había hecho como uno de ellos, obstinado, así, para que hablara conforme a lo que Dios ponga en su boca. ¿Cuánto damos gloria a Dios? En el versículo 10, y me dijo, hijo de hombre, toma en tu corazón todas mis palabras que yo te hablaré y oye con tus oídos. La importancia. Estamos hablando aquí de una visión. Pero, hijo de hombre, toma en tu corazón, llena tu corazón con todas mis palabras que yo te hablaré y oye con tus oídos y ve y entra en los cautivos. Como diciendo, entra a la casa de tus hermanos, los hijos de tu pueblo y háblale y dile, así ha dicho Jehová el Señor, escuchen o dejen de escuchar. Es como decir, que a ti no te interese, tú sigue hablando. Que no te interese si te escuchan o no te escuchan. Sigue hablando lo que yo te he enseñado, lo que yo pongo en tu boca. Te he capacitado primero porque le dice, toma mis palabras que yo te hablaré y oye con tus oídos. O sea que lo primero que hizo Ezequiel es escuchar a Dios y luego entrar a sus hermanos allí donde estaban los cautivos, los que estaban prisioneros de Nabucodonosor, y hablarle aquellas palabras que Dios mismo le había enseñado, lo que Dios le había dicho que dijera. Escuchen o dejen de escuchar. Por eso muchas veces nosotros, los que predicamos, nosotros no nos ponemos a pensar en quién está escuchando y lo que no están escuchando. Nosotros lo único que hacemos es ser portadores de la palabra de Dios, enseñar lo que Dios pone en nuestra boca y enseñar lo que enseña el Espíritu. Escuche el que quiera escuchar y el que no quiera escuchar, que no escuche, aún teniendo oído para escuchar. Tiene la decisión de querer oír o no querer oír. Tiene la decisión de querer escuchar o de desechar la palabra de Dios. Pero Dios dice claramente que el que desecha estas cosas no desecha a hombre alguno, desecha a Dios. Por eso es el temor que nosotros tenemos que tener a cuando nosotros estamos delante de la palabra de Dios. Porque nosotros sabemos que tenemos que hacernos responsables de lo que oímos. Amén. Nosotros tenemos que hacernos responsables de lo que oímos. El pueblo de Israel, nosotros luego vamos a ver que tenía que hacerse responsable de lo que
el mensaje que Dios le iba a dar a su pueblo por boca de Ezequiel. Entonces, nosotros que tenemos que hacernos responsables de la palabra de Dios, tenemos que saber y entender bien claro lo que hacemos cuando nosotros estamos sentados delante de su palabra. Amén. Entonces, muchos hoy en este tiempo no quieren oír la palabra de Dios, entonces dice que se amontonan maestros y muchos dicen le siguen, dice para escuchar lo que ellos quieren escuchar a través de esos maestros falsos. Pero no escuchan la verdadera palabra de Dios, no escuchan la verdadera revelación del Evangelio, no escuchan la verdad de Dios. Entonces, cada uno tiene la decisión de elegir lo que quiere, aún teniendo el oído presto que Dios le dio para poder oír su palabra. Ahora, vamos a leer en el versículo 16 del mismo capítulo 3, y fíjese lo que dice aquí. Y aconteció que al cabo de los 7 días vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y os amonestarás de mi parte. Ahora, vamos a ir despacio con esto, porque esto es el propósito por el cual Dios elige a Ezequiel. Lo capacita con su palabra, le hace entender bien clarito que escuchara a Ezequiel lo que Dios le tenía que decir a su pueblo, y luego tenía que llevar a cabo esto de Ezequiel en su pueblo, hablar lo que Dios había puesto en la boca y en el corazón de Ezequiel. Y le dice: yo te he puesto por atalaya. Para los que tenemos que refrescar la memoria, para lo que ya sabemos y para los que no saben, en los tiempos antiguos, en las ciudades donde estaban fortificadas con fortalezas, y aún en lugares donde había sembrados y habían que cuidar aquellos sembrados, se armaban altas torres o altos lugares donde había gran altura y buena visión hacia todos los lados, hacia sur, norte, este, oeste. Se podía ver a larga distancia lo que pasaba, o si venía alguien, o si sucedía algo, o si venían a saquear la ciudad. Y esos lugares fueron llamados atalaya. Y los soldados o los que estaban allí, vigía, aquellos hombres que estaban para cuidar de que no sucediera nada, que miraran que no viniera nada extraño o algún enemigo, ellos también eran llamados atalayas. Entonces era un lugar alto, como un observatorio, y una torre, por así decirlo, una torre de vigía, donde el que vigilaba se llamaba también centinela o vigilante, donde tenía que estar atento de si veía algún peligro que viniera hacia la ciudad o hacia los sembrados. Él tenía la responsabilidad de anunciar y alertar de aquel peligro que venía a la ciudad, sea lo que sea, sean reyes con sus ejércitos, sean alguna clase de otros peligros. Él tenía la responsabilidad de anunciar que venía ese peligro a ese lugar. Entonces, el atalaya nosotros lo podemos entender como una persona que está totalmente siempre presto a mirar, siendo vigilante. Tenía que ser una persona que estaba atento, una persona que no se podía dormir, una persona que no podía darse la libertad de poder bajarse por su propia cuenta, sino que tenía que estar siempre vigilando que no sucediera nada, que viera venir el peligro y él alertar al ejército tocando trompeta, tocando bocina, así el pueblo se apercibiera y el ejército de esa ciudad saliera a recibir o presto para enfrentar a sus enemigos. Ahora, para esto fue puesto, dice Ezequiel, por Dios a Israel, para anunciar lo que vendría sobre Israel, para anunciar los juicios que vendrían sobre Israel, para anunciar lo que Dios había determinado sobre Israel. Por eso le dice: yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. La palabra amonestar dice hacer presente alguna cosa para que se considere, procure o evite, advertir, prevenir. Eso significa amonestar, prevenir o advertir. Ahora, en este tiempo,
Y en tiempos pasados, con la iglesia ha sucedido algo similar. Y lo que ha sucedido es que los atalayas, los que han tenido que estar atentos al peligro que se acercaba, al peligro que en este mundo y la maldad, donde es gobernado por Satanás, venía contra la iglesia y venía contra los hermanos, muchos en vez de vigilar y estar prestando atención, donde tenían que estar con los ojos abiertos, vigilantes y detener aquellas cosas que venían contra las iglesias, muchos no tuvieron ojo ni tuvieron oído y estuvieron dormidos a esas cosas. Por eso es que muchas congregaciones y muchos lugares no pudieron detener el mal ni frenar el mal, y que el mal entrara dentro de la iglesia y perjudicara a muchos de nuestros hermanos. Por eso nosotros vemos las miles de congregaciones donde el sistema del mundo aún ha entrado en las congregaciones y no se ha podido detener, porque no han tenido visión muchos. Algunos se han dormido, a algunos les pareció conveniente traer las cosas del mundo a la iglesia, y nosotros ya conocemos todo lo que Dios nos enseña acerca de estas clases de hombres que sacan ganancia de los hermanos. Pero fíjese, hasta hoy en día, para tener una noción de la realidad, de lo que está sucediendo y lo que muchos no advierten, pero sí Dios nos advierte a nosotros. Fíjese que hay hasta una Biblia inclusiva para los grandes, para los que entendemos. Hoy hay una Biblia inclusiva. Nosotros hemos escuchado mucho hablar acerca de la inclusión en el mundo, a lo que se llama inclusión, que nada tiene que ver con Dios. Esto es algo diabólico, proviene de la mente del diablo. Pero fíjense que han creado una Biblia inclusiva que nada tiene que ver con la verdad. Sin embargo, la han creado. Le han cambiado palabras, le han cambiado textos, y tiene capítulo y tiene versículos. Pero no todos lo ven, no todos lo van a ver. Pero Dios nos dio ojo a nosotros para ver todas las cosas. Por eso todos los que son de Dios, sí, Dios le ha dado ojos para ver, para entender, para cuando vean el peligro venir sobre la iglesia, para que vean las cosas que están sucediendo en el mundo, todo lo que va contra Dios, porque todo va contra Dios, las leyes morales, las leyes éticas, todo lo bueno. Hoy se le llama bueno lo malo y lo malo se le llama bueno. Todas esas cosas Dios nos está advirtiendo a los que son de Él. Pero vendría algo sobre la casa de Israel, un juicio sobre la casa de Israel. Y en el versículo 18 dice: cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, y tú no lo amonestares ni le hablares, para que el impío sea percibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Fíjese la importancia del atalaya. Lo comparamos de nuevo. Si el atalaya que estaba de vigía, vigilando allí en la torre más alta, y veía venir el peligro, veía venir a sus enemigos, y no anunciaba, no tocaba trompeta, no tocaba bocina para que el ejército y el pueblo se apercibiere, para que defendiese la ciudad, o para que se defendiese de la manera que supiera defenderse. Si no lo hacía la atalaya, vendría el enemigo, tomaría por sorpresa, asaltaría la ciudad, y toda la ciudad correría un gran desastre. Habría muchos muertos. Habría un gran desastre, muerte de hombres, muerte de grandes, muerte de niños, correría mucha sangre. Pero ¿todo por qué? Todo porque un vigía, un atalaya, no hizo lo que tenía que hacer. Tenía gran responsabilidad. Aún dice que si el mismo rey de aquel atalaya, si el atalaya se dormía, aún dice que le podía quitar la vida a aquel atalaya por su responsabilidad. Entonces no era tarea sencilla, una tarea de mucha responsabilidad. Y lo pone, dice a Ezequiel, como atalaya del pueblo de Israel. Y le dice que si dijera al impío, Dios dijera al impío, cierto morirás. El impío no es una persona que no conoce, que no tiene conocimiento de Dios. El impío es una persona que sí conoce a Dios. Es algo así como una persona extraviada, que conociendo a Dios, conociendo la ley de Dios, conociendo la palabra de Dios, hace lo malo. Entonces le dice, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares. Y en esto también nosotros tenemos que tener un cuidado. En esto también nosotros tenemos que tener una observancia perfecta. Porque cuando Dios habla, luego también queda una tarea para nosotros.
si bien nosotros descansamos en la palabra del Señor, pero también queda una tarea para nosotros. Es nuestra responsabilidad también de nosotros hablar. Por eso lo separo por versículo. Una responsabilidad de nosotros de descansar en la palabra del Señor, pero luego recae una responsabilidad sobre nosotros de advertir, de prevenir. Por eso, si tú no lo amonestares ni hablares para que el impío sea percibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Si Ezequiel no le hablaba, si Ezequiel no le advertía del juicio que vendría sobre ellos a causa de su mal camino, porque Dios dice que iba a morir si seguían en su maldad, si seguían pecando, pero si Ezequiel no le advertía, entonces la sangre de aquel que se iba a perder, aquel impío que se iba a perder, iba a ser demandada de la mano de Ezequiel. ¿Se entiende? Dice, pero si tú amonestares al impío, entonces amonestar era advertir, prevenir. A él y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. ¿Tanto así? Pero si él hablara, si tú Ezequiel hablaras al impío y él no se convirtiere de su impiedad, de su maldad, porque no quiso oír, como hemos leído, porque no te quiso escuchar, porque no te quiso oír, porque no te quiso obedecer, porque se rebeló a mi palabra, no se quiso volver de su mal camino, él morirá por su maldad. Pero tú quedarás limpio de su sangre. Es decir, no te culparé de la sangre de aquel que se pierde, porque tú hiciste lo que tenías que hacer, tú le debiste advertir, tú le deberías prevenir y lo hiciste. Entonces, si él no se quiere arrepentir, si él no se quiere volver, entonces tú te puedes quedar tranquilo, porque tú hiciste tu trabajo, tú has actuado como una atalaya. Pero él no se quiso volver, no se quiso arrepentir y siguió en su mal camino, entonces morirá a causa de su maldad. Gloria sea el nombre del Señor. La tarea de una atalaya. Escuchen o dejen de escuchar. Alguien que fue puesto para hablar la palabra de Dios, según lo que Dios puso en su boca y en su corazón. Algunos van a oír y otros van a querer cerrar sus oídos. Pero nosotros tenemos que hacer lo que Dios nos dice que tenemos que hacer. A nosotros Dios nos enseña que nosotros tenemos que hablar, enseñar, advertir y prevenir a causa del peligro que viene sobre todos aquellos que tienen un mal camino, y deben volverse de ese mal camino porque Dios lo dice así para que viva y no para que muera. Porque no nos olvidemos nosotros, amados hermanos, que aquella enseñanza que dio Jesús acerca del hombre prudente y del insensato. Los dos oyeron, pero uno obedeció y el otro no obedeció. Uno edificó su casa sobre la roca y el otro edificó su casa sobre la arena, pero los dos habían escuchado la misma palabra, la misma enseñanza. Pero cada uno tomó diferente decisión. Y luego dice, cuando vino la tempestad, nosotros sabemos a qué casa derribó. No la que estaba fundada sobre la roca, sino a aquel que había oído la palabra y había obedecido la palabra. Y aquel que había desobedecido, su casa fue derrumbada. Entonces, vemos nosotros la importancia de cuando Dios nos habla, la importancia de cuando Dios nos habla a lo profundo de nuestro corazón y nosotros estamos en ese lugar de oyente. Y estamos en ese lugar donde nosotros tenemos que tomar la decisión si queremos oír o no queremos oír, si queremos tomar de la palabra de Dios o no queremos tomar de la palabra de Dios, si queremos obedecer o queremos desobedecer, si queremos hacer lo que nosotros queremos o hacer lo que nosotros no queremos. ¿Por qué Dios nos tiene que enseñar de esta manera? Porque vienen cosas sobre la iglesia. Y el juicio empieza por la casa de Dios, primeramente empieza por la casa de Dios, luego viene el juicio para el mundo, pero el juicio comienza por la casa de Dios. Y Dios nos habla a nosotros, previniéndonos, advirtiéndonos. Y esto es algo que nosotros tenemos que pensar y meditar. Porque para nuestro bien, Dios no quiere la muerte del que muere. Dios no anhela la muerte del que muere, no le gusta. Dios es un Dios de vida. Y nos dio vida en Cristo Jesús, nos dio vida y vida en abundancia para que nosotros gocemos de esta vida. Pero Dios conoce lo profundo de nuestro corazón. Dios sabe que ya nosotros no somos esclavos del pecado. Israel estaba esclavo de Nabucodonosor, no podía hacer nada. En el libro de los Salmos hace una referencia y dice, lo de Babilonia le pedían, dice, los cautivos que cantaran cánticos, los cánticos que ellos sabían.
Y ellos le respondieron, ¿cómo cantaremos cánticos de alegrías en tierra de extraño? Nosotros no estamos en tierra de extraño, estamos en el reino de Dios. Somos libres por la gloria de Dios, somos libres por la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ya no somos el hombre viejo, somos el hombre nuevo. Y la palabra de Dios viene para el hombre nuevo. El hombre natural, dice, la carne para nada aprovecha cuando oye la voz de Dios, pero el hombre espiritual sí. Por eso Dios nos venía hablando de quiénes somos nosotros, qué lugar ocupamos en la iglesia, qué lugar ocupamos siendo la esposa del Cordero. Y nosotros todos decimos amén, amén y amén, pero luego nosotros tenemos que hacernos responsables de lo que Dios nos habla. Porque siendo la esposa del Cordero, siendo en la iglesia de Dios, aún nos puede chocar la palabra de Dios, aún nos puede sonar fuerte, pero no fueron palabras difíciles de entender para el pueblo de Israel lo que Ezequiel le decía, ni tampoco es palabra difícil de entender lo que Dios nos enseña a nosotros. Nosotros queremos ser lo más claro posible, como decía el apóstol Pablo, 5 palabras que sean entendidas y no tantas palabras que al fin nos parece que nos terminan haciendo una tela de araña y no entendemos nada. 5 palabras entendidas: amonestar, advertir, prevenir. 2 palabras con que se hacen claramente entendido lo que Dios quiere hacer por medio de su palabra. Pero ¿por qué Dios lo hace así? Porque Dios no quiere que ninguno se aparte. Dios no quiere que ninguno se quede. O anhelaba a Dios que se quedaran en su casa nuestros hermanos. No sé, como dijo nuestro hermano, no sé qué ha sucedido. Pero Dios los quería ver a todos en este lugar. Porque el que conoce a Dios, conoce su pensamiento, conoce a Dios claramente. Sabe su anhelo, sabe su deseo. Entonces quedan responsabilidades para nosotros. Fíjese el verso 20. Si el justo se apartare de su justicia y hiciere maldad y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá, porque tú no la amonestaste. En su pecado morirá y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Fíjese, ella habla de justo, de aquel que tiene una conducta buena, pero dice se aparta de su justicia, se aparta de hacer lo bueno. Conocemos nosotros personas que justas, personas que han comenzado el evangelio, que eran buenas, que hacían lo bueno, que eran dadivosos, que tenían un carácter afable, buen carácter, que eran, no sé, ejemplos a seguir. Yo conocí personas ejemplos a seguir, que desde chico los miraba y yo decía, quiero ser como ellos, quiero predicar como ellos y quiero presidir como ellos, porque los tengo ahí adelante como un espejo, como un ejemplo para seguir sus pisadas, para seguir su ejemplo, y hoy en día ya no están. Ellos dejaron de hacer la justicia que hacían al principio, y algunos se volvieron al mundo, hijos pródigos, quizás Dios le permita algún día volver, pero se volvieron, ya no están con nosotros. Experiencia propia también, yo un tiempo me aparté, unos años estuve apartado del Señor, luego Dios me dio la gracia de poder volver, de poder escuchar su voz y entender su llamado. Se apartare de justicia y hiciere maldad, un justo que hace maldad, y pusiere yo tropiezo delante de él, dice Dios, él morirá, porque tú no lo amonestaste. Fíjense la importancia de lo que estamos hoy aquí reunidos, de lo que somos el pueblo del Señor. De no abandonar a nadie, de que cada momento que nosotros tengamos oportunidad, si nosotros vemos a nuestros hermanos que se han quedado en el camino, de poder alentarle, pero conforme a la palabra del Señor, no conforme a lo que nosotros queremos, sino lo que Dios nos enseñó a nosotros. Prevenir, advertir, ¿de qué? De que el tiempo se hace corto, de que los días se van acortando, del que he aquí, dice un poquito, y el que ha de venir vendrá. ¿A buscar a quién? A buscar a su iglesia. Está el día de nuestra salvación más cerca del día que creíamos, ¿sí? El tiempo va pasando. ¿Cuánto tiempo le queda? ¿Cuánto tiempo nos queda a nosotros en esta tierra? Antes que el Señor Jesucristo lleve a su iglesia. Dice, pero si tú no lo amonestaste, morirá. En su pecado morirá y su justicia que había hecho no vendrán en memoria. O sea que van a ser olvidadas. Pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si al justo amonestare para que no peque y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado y tú habrás librado tu alma. Pero si al justo amonestare para que no peque y no pecare, o sea que se vuelve de su mal camino, vuelve a hacer lo bueno, vuelve a hacer aquellas cosas como está escrito en el libro de Apocalipsis, vuelve al primer amor, vuelve a las primeras obras, empieza a conducirse como un verdadero hijo de Dios, de cierto vivirá. Ahora nosotros los que somos padres, las que son madres,
tenemos grandes responsabilidades sobre nuestros hijos, ¿verdad? Ninguno de nosotros que viendo a nuestros hijos pecar o viendo a nuestros hijos desobedecer, viendo a nuestros hijos volverse del camino del Señor, a ninguno de nosotros estamos tirando confites al aire ni tirando cohetes y festejando. Nada de eso es así. Al contrario, nos causa gran tristeza y gran dolor. ¿Pero por qué? Porque sabemos que un día estuvieron con nosotros, un día estuvieron acá, alabando, bendiciendo el nombre del Señor, haciendo justicia, pero un día se apartaron del Señor. ¿Y cuál es la tarea de nosotros? Amonestarle, advertirle, prevenirle que el tiempo del fin del mundo, el tiempo del fin de la iglesia sobre la tierra se acerca. Y de que Cristo murió por cada uno de ellos, que Cristo murió por su alma. Y que si no se vuelven de su mal camino, van a morir. Ahora, la responsabilidad nuestra es de advertirle a ellos conforme a la palabra del Señor. No conforme a lo que nosotros pensamos ni lo que nosotros deseamos para con ellos, sino conforme a lo que Dios dice, a lo que Dios nos ha enseñado. Son sus hijos, Cristo murió por cada uno de ellos, y nosotros, aunque ellos se perdieren, y el día que venga el Señor Jesucristo por su iglesia, aun si ellos se quedaren aquí en la tierra, debemos nosotros tener consuelo, debemos tener seguridad de la tarea que nosotros teníamos que hacer, la hicimos. No quiero encontrarme en aquel día delante del trono del Señor y como aquel que se alejaron avergonzados, encontrarme delante del trono del Señor y que el Señor nos diga a nosotros, lo que tenías que hacer no lo hiciste. Sino más bien encontrarnos delante del trono del Señor y tener esa conciencia limpia y que el Señor nos diga, bien buen siervo, porque lo que tenías que hacer lo hiciste. Le advertiste, le preveniste, le anunciaste lo que yo haría, lo que vendría. Y en su decisión eligió lo que quería hacer, pero tú lo que tenías que hacer lo hiciste. Tú lo que tenías que decir lo dijiste. No tuviste temor, ni de que fuera tu hijo, ni que fuera tu hija, ni que fuera tu sobrina, tu madre, tu padre, tu esposa. Lo que tenías que hacer lo hiciste, porque era tu responsabilidad. Y no demandaré de tu mano su sangre, porque fue su decisión. Fue su decisión no ir, fue su decisión no aceptar. Pero fíjese con gran gozo y con gran alegría. Si sucediera lo que dice en el versículo 21, que si dejare de pecar, entonces vivirá. Vivirá. En otras palabras, volverá a la vida. Porque fue amonestado, fue advertido, fue prevenido. Y tú has librado tu alma. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Hoy en este tiempo, Dios nos ha puesto como atalaya a nosotros. Y cada uno con distintas responsabilidades y con distintas visiones. Por eso por ahí escuchamos muy a menudo la palabra veedor de los ojos de Dios sobre la iglesia para ver las cosas que suceden en el medio del pueblo. Y esta visión Dios no se la da a todos. Pero sí Dios nos dio los mismos ojos para ver cada situación que sucede en nuestra vida, cada situación que sucede a nuestro alrededor, con el propósito de advertirnos, Dios, de que si hay situaciones que están sucediendo, deben ser arregladas, deben ser solucionadas en el Señor y por medio de su palabra. De que si hay injusticias, se tienen que hablar siempre trayendo la palabra del Señor. Siempre por medio de su palabra. Y Dios lo llevamos a otro panorama, por decirlo así. Lo llevamos para el lado del mundo y Dios nos advierte a nosotros de las cosas que están sucediendo en el mundo. Ya vale recalcar y vale decir acerca de las falsas enseñanzas que no solo los grandes, sino también nuestros hijos están recibiendo de todos lados, de diferentes medios y aún en sus escuelas, en sus colegios, en sus grados, llámele como le llame, por medio de sus maestros. Lo he comprobado de Josías y también lo he escuchado por la boca de otros hermanos que también tienen hijos, las cosas que le están enseñando. Un predicador decía, le están enseñando a nuestros hijos, aún en las escuelas, vistiéndolos con ropa de nena a los nenes y a las nenas con ropa de nenes para hacerlos sentir como se siente si ellos tuvieran
otro género. La idea no es esa, la idea es, nosotros la conocemos, es tratar de enseñar a los hijos que no hay género. Hoy estaba mirando un dibujo que estaba mirando en la televisión y me llamó la atención porque nunca le había prestado atención. Era una familia de 2 perros y tenían 2 hijos que también eran 2 hijos, perritos. Uno era mujer y el otro hombre. Sin embargo, la que es perrita estaba vestida de colores de hombre y la que es perrita estaba vestida con colores de hombres. Creo que lo dije bien. La que era perrita con colores de hombre, el que era perro con colores de mujer. Y nunca lo había visto, nunca me había llamado la atención. Sin embargo, hoy lo miré y me di cuenta del mensaje que quieren enviar con eso. No sé, la perrita llamada Laura, con colores y vestida como con colores de hombre. El mundo dice que, los colores no tienen género. Pero cosas así nosotros vamos a ver. No solo a través de videos, sino a través de las cosas que el mundo va a empezar a presentar delante de nuestros ojos para enseñarnos la perversión que está hoy y quiere dominar al mundo. Ahora decía un predicador, muchos tienen ojos para ver esas cosas, pero hay otros que no. Que hay ojos que sí pueden ver la maldad que viene y viene contra todo lo que se llama Dios, contra la palabra de Dios. Pero sin embargo hay otras congregaciones que no tienen ojos para ver. Ahora, tan difícil de entender no es. Si traigo un ejemplo nomás de que hay congregaciones nudistas. ¿Dónde están los ojos de Dios para mirar la maldad y la perversión que hay ahí? No hay. Sin embargo, se empezaron a pervertir las congregaciones y nadie dijo nada. Y nadie lo vio. No vieron venir el peligro y vinieron los enemigos y terminaron entrando entre las congregaciones y pervirtiendo las congregaciones. Pero no sucede así con la iglesia del Señor. No sucederá tampoco así con la iglesia del Señor, porque la iglesia es una iglesia santa, pura, sin mancha, sin arrugas. Dios nos enseñaba la semana pasada una iglesia totalmente pura, donde no tiene ninguna contaminación con el mal, donde el mal no tiene actividad dentro de la iglesia. ¿Pero a causa de qué? A causa de que Dios está en el asunto, a causa que es la iglesia de Dios, es la iglesia del Señor. Y cuando Dios quiere hacer algo con su iglesia, lo habla a través de su palabra. Cuando Dios nos quiere advertir cosas que no están de acuerdo con su palabra, con su ley, con su mandamiento, Dios nos envía siempre, rápidamente su palabra. ¿Para qué? Para amonestarnos, para advertirnos, para prevenirnos, para que nosotros nos apercibamos, para que cuando nosotros veamos el peligro, para que nosotros veamos el mal que viene contra nosotros estemos atentos, para que cuando nosotros veamos las cosas que están sucediendo que no son de Dios, entonces las corrijamos, como Dios quiere que se corrijan. Bendito sea el nombre del Señor. Tenemos un deber, no solo como atalaya para advertir a otros, sino que nosotros mismos tenemos que ser apercibidos para también poder apercibir a otro. Dios primeramente nos tiene que hablar a nosotros para que nosotros podamos luego hablarle a los demás. Por eso la insistencia, creo el día jueves Dios nos hablaba acerca de la insistencia de que abunde la palabra de Dios en nuestro corazón. ¿Para qué? Para poder presentar defensa, para poder combatir. Muchos hasta en el mundo usan la Biblia, dicen que es la palabra de Dios y la tienen en su mesita de luz o abierta, no sé, en algún lugar donde ellos lo pueden ver, y se creen que solamente es la Biblia como libro. Sin embargo, Jesús fue tentado por el diablo en el desierto, no tenía Biblia. ¿Y dónde estaba la palabra? En su corazón. ¿Dónde estaba lo que estaba escrito en el libro de rollo, en las profecías? ¿Dónde estaba? Morando en su corazón. No tenía ninguna Biblia. Y con ella peleó, con ella se defendió, sí. Entonces, que more la palabra de Dios en nuestro corazón. Que sobreabunde la palabra en nuestro corazón. No que abunde, que sobreabunde. En demasía. Que sea retenida la palabra de Dios en nuestro corazón. ¿Para qué? Para presentar defensa, para enfrentar batalla, para poder combatir. Pero ¿cuál es lo que Dios demanda de cada uno de nosotros? Que estemos atentos, que estemos velando. Somos atalayas de aquellos que siguen nuestras pisadas. Y aún Dios nos tiene que advertir a nosotros. ¿Cuántos nosotros podemos decir que hubo aquellos que hoy no están con nosotros, que nosotros teníamos que haber sido
guía de ellos y que no lo fuimos. Yo decía al pastor Raúl, de mi familia, hay cosas que me demando de mí mismo que yo tenía que haber hecho algo y no lo hice. Entonces, ahí me di cuenta, y Dios me hizo dar cuenta, que no debe ser así. Que lo que tenemos que hacer, según la responsabilidad que tenemos, las tenemos que hacer, escuchen o no quieran escuchar. Así como Dios nos habla a nosotros, querramos escuchar o no querramos escuchar la palabra de Dios, Dios nos habla igual de la misma manera. Es el que escudriña y conoce los corazones. Fíjese, bendito sea el nombre del Señor. Jeremías 6:16. Jeremías 6:16 dice, así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas dijeron, no andaremos. Puse también sobre vosotros atalayas, que dijesen, escuchad al sonido de la trompeta, y dijeron ellos, no escucharemos. Así era Israel. Meditad sobre vuestros caminos, no meditaremos. Andad por la senda de justicia, por el buen camino, siguiendo los mandamientos, siguiendo mis mandamientos, no andaremos. Hallarán descanso para vuestras almas, no andaremos. Corazón rebelde de Israel, duro de cerviz, pueblo obstinado, que seguía sus pensamientos, que seguían sus caminos. Y dice que puso atalayas, hombres, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hombres, profetas, utilizados por Dios, enviados por Dios para que anunciase, para que prevenga, para que advierta a Israel de que si no se volviese de su mal camino, de su malo pensamiento, de su malo andar, Dios enviaría juicio sobre ellos. Mas ellos dijeron, no escucharemos. Qué tremendo, ¿verdad? ¿Diferente a lo que sucede hoy? No. ¿Diferente a lo que sucede en este tiempo? No. Son muchos los que dicen, no escucharemos ni andaremos. Son muchos los que, escuchando la palabra de Dios, donde Dios dice que nosotros nos vistamos con las armas de la luz, que nos vistamos del hombre nuevo, que andemos en camino de justicia, que nos santifiquemos, que nos purifiquemos por medio de su palabra, que nos volvamos de nuestro mal andar. Y sin embargo, muchos cierran sus oídos a la verdad. Y estoy hablando de la iglesia mundial, no estoy hablando de este lugar. Estoy hablando de la iglesia en todo el mundo. Por eso es que muchos se van a quedar. Muchos se van a quedar. El cuerpo, la esposa del cordero sacada de un cuerpo. Y muchos se van a quedar porque no han querido oír la voz de Dios. No han querido corregir sus caminos. Esto es lo que hizo el pueblo de Israel. Siguieron andando conforme a su pensamiento. No andaremos. ¡Qué tremendo! De la boca de Dios salió la palabra y ellos le contestaron a Dios, ¿no andaremos? Dios le hablaba y dijeron, ¿no escucharemos? Haced que penetren bien esta palabra a vuestros oídos, dijo el Señor Jesucristo. A otro le dijo, vosotros no podéis entender mi lenguaje. ¿Por qué? Porque no eran de Dios, eran del diablo. Pero sin embargo mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Ellas sí. Por eso es la diferencia de la oveja que sí es oveja, la oveja que es una verdadera oveja del Señor y sí oye la voz del pastor. Sí sigue las pisadas del pastor. Sí anhela comer del pasto delicado que le da el pastor. No les da pasto duro, ni pasto viejo, ni pasto seco. Los lleva por lugares delicados pastos. ¿Para qué? Para que se llene de la palabra del Señor, para que esté sustentada, para que crezca bien en el Señor, para que crezca, no quiero decir la palabra gorda, pero para que crezca bien sanamente en el Señor, para que crezca en la gracia como un verdadero hijo de Dios y para que no diga, no quiero esta palabra, no quiero escuchar la voz. Entonces no puede ser nunca una oveja del Señor fiel. Otro comentarista decía, vio todos los títulos que salen en este tiempo, vio los títulos de maestro, los seminarios donde se le da un carnet de pastores. Dice, la mayoría de ellos no han querido aprender a ser oveja y quieren ser pastores. Por eso el don no viene por medio de una tarjeta ni por medio de una credencial. El don lo da Dios de una vez y para siempre. Si no proviene de Dios, entonces es algo que no existe. Pero me gustó la comparación. ¿No quisieron nunca ser oveja? ¿No encajaron en ninguna congregación?
Nunca quisieron obedecer a un pastor, nunca quisieron estar sujetos a un pastor, pero encontraron un lugar donde se les dio un carné y hoy son llamados, entre comillas, pastores, que no lo son. Bendito sea el nombre del Señor. Somos todos aquellos que Dios ha elegido y escogido y equipado para advertir que viendo el peligro que viene contra la iglesia, contra Dios, contra nuestra vida, nosotros tengamos siempre la palabra de Dios, la espada del Espíritu, para presentar defensa y así combatir. Bendito sea su nombre para siempre. Vamos a leer en 1 de Pedro capítulo 5, verso 8. 1 de Pedro capítulo 5, verso 8 dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor, buscando a quien devorar. Dice: al cual resistid firme la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Esto para que nosotros veamos que no hablamos de congregación, de una congregación, sino hablamos de la iglesia en general. Los padecimientos que van sucediendo en todos los hermanos. Pero dice: sobrio y velad, porque ¿quién? El diablo, el adversario, como un león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Hablando de peligro, sabiendo del origen de la maldad, sabiendo el origen de donde provienen todas las cosas malas, dice: este es el diablo, que como anda, dice, como un león rugiente y no se detiene. Las Escrituras dice cuando el león ruge, dice, no hay manera de que vuelva atrás. Está decidido a atacar a su presa. Y así anda, buscando a quien devorar, buscando a quien pueda hacer caer, buscando a algún débil, alguno que sea aquellos que son fríos, aquellos que son desapercibidos, aquellos que no tienen la palabra de Dios morando en su corazón, que solamente son religiosos. Pero Dios nos dice a nosotros: sed sobrio y velad. En la versión, dice traducción viviente, dice: estén alerta. ¿Como qué? Como una atalaya, como un centinela. ¿Saben cuántos no ven al diablo? ¿Saben cuántos no conocen la astucia del diablo y caen y caen y caen? Y el diablo se aprovecha de esa debilidad. Dice: estén alerta, cuídense de su gran enemigo el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar. Pero dice: estén alerta, estén atentos, estén despiertos, no duerman. El diablo no duerme, el mal no duerme, el mal no descansa. Decía un comentarista: hay pastores que se toman 2 semanas de vacaciones, dice, y se van, cierran las congregaciones, se van de vacaciones juntamente con toda la congregación, no le importa nada. Dice, como si el mal se tomara vacaciones. ¿En qué momento el mal, el diablo, se tomó vacaciones? Hay algunos que se dan el lujo de cerrar días de culto, como que no hubiera ningún peligro, que si fuera lo mismo tener un día de culto que tener 4 días de culto, o 2 días de culto que tener 4 o 5 días de culto, como si nada sucediera en el mundo, como si no hubiese peligro, como si cantemos, adoremos en el momento que podamos, hablemos de la palabra del Señor según Dios nos da a entender, y bueno, nos vamos todos para casa y se terminó el culto, como si nada sucediera, como si Dios no tendría que enseñarnos más. Como si nosotros no tuviéramos que tener la necesidad de estar siempre en la presencia del Señor los días, cuanto más días posibles podamos estar en la casa del Señor aprendiendo, sería mucho mejor para nosotros, provechoso para nuestra vida. Si el mal no se toma vacaciones, el mal no se toma descanso. Cuanto más oímos la palabra del Señor, cuanto más oímos y retenemos la palabra del Señor, más provechoso para nuestra vida, más defensa tenemos. Y el diablo no nos va a engañar fácilmente, no vamos a ser presa del diablo, ni ninguno de aquellos que él utiliza para querer hacernos tropezar. Pero estando alerta, estando atento, muy común para nosotros de escuchar siempre: no dejemos de congregar como tienen por costumbre algunos. Eso es una advertencia de parte de Dios. ¿Por qué? Porque no es provechoso dejar de congregar. En ningún momento Dios nos enseña a nosotros de que es bueno dejar de congregar, lo vemos a través de las Escrituras. Al contrario, Dios nos enseñó que es beneficioso para nuestra vida. Es beneficioso para nuestra vida reunirnos y estar congregados y compartir y confraternizar y estar siempre unidos a nuestro hermano en el mismo pensamiento, en el mismo sentir, en el mismo hablar. Que no es bueno que nosotros terminemos el culto y nos vayamos para nuestra casa sin haber compartido algo con nuestros hermanos. No es algo provechoso.
Porque suceden cosas cuando estamos juntos. Dios nos viene enseñando, pero mucho tiempo atrás, de las cosas que suceden mientras estamos juntos. Mis hijos no se pelean con otros, ¿por qué? Porque no se quedan con los hijos de otros. Sin embargo, vemos nosotros como salimos allá afuera, estamos juntos y los chicos empiezan a llorar, uno se golpea, el otro le pega al otro. ¿Y qué pasa? No pasa nada, luego vuelven a seguir jugando. Y lo más grande, lo que estamos ya educados por Dios, ya hemos pasado esa experiencia donde nosotros aprendimos a considerarlo, a considerar todas las cosas, ya no hay ninguna pelea. ¿Cuál es la ventaja? Que la ventaja de aquel que no participa de eso puede tener la desventaja de que sucediendo algo con sus hijos se vaya enojado. ¿Por qué? Porque no ha tenido experiencia. Pero Dios nos advierte a nosotros y nos previene de que nosotros tenemos que ir siempre a la práctica de la palabra, a la práctica, amados hermanos, de lo que Dios nos enseña. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que no es solamente para que nosotros le digamos a los demás lo que tienen que hacer o prevenir a los demás, sino que Dios nos previene a nosotros. Queremos crecer fuerte, queremos crecer en la gracia del Señor, queremos ser ejemplo de otros. Bueno, ahí está nuestra responsabilidad. Yo no le puedo enseñar a mis hijos a que sea alguien que congregue siempre. Si congrego 2 veces a la semana, me va a decir, pero papi, si vos estás congregando 2 veces a la semana y me estás enseñando a mí que siempre tengo que congregar, y sí, ¿dónde me meto yo? Pero en todas las cosas así, es un ejemplo simple, que Dios nos muestra a nosotros, para que nosotros tengamos esa conciencia según la palabra del Señor, para que nosotros sigamos las pisadas de nuestro Señor Jesucristo, para que nosotros aprendamos de su palabra a estar despiertos a todas las cosas, para que en nosotros haya un deseo ferviente de obedecerle a Él. Fíjense en Santiago capítulo 5, verso 19, y con esto terminamos. Santiago capítulo 5, verso 19, dice: hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte de un alma y cubrirá multitud de pecados. ¿Qué es eso? ¿Una atalaya? La tarea de una atalaya, la tarea de alguien que advierte y previene. Dice, si alguno de vosotros se ha extraviado de la verdad, se ha ido para el lado de lo que no conviene, si se han convertido en alguien que, no quiero decir, la palabra pecadores, pero todo aquel que no obedece la palabra del Señor, infringe la ley de Dios, automáticamente se convierte en alguien que peca. Pero dice, se ha extraviado de la verdad y alguno lo hace volver. ¿Quién lo va a hacer volver? ¿Alguien que ve? ¿Alguien que tiene ojos? ¿Una atalaya? Previniéndole y advirtiéndole de qué, de lo que es, de lo que vendrá. ¿Quién es? Un hijo de Dios. Está hablando de alguien que tiene conocimiento, está hablando a la iglesia, está hablando de un hermano aquí, no está hablando de un pecador del mundo, está hablando de un hermano. Dice, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma. Fíjese en la importancia de aquellos que Dios ha llamado y que Dios ha elegido como atalaya. Como hemos leído nosotros en Ezequiel, si hiciere volver al justo de su maldad, y si vive, qué gran gozo y qué gran alegría. Puede ser mi hijo, puede ser mi hermano, puede ser mi padre, puede ser mi madre, puede ser alguien que conocí hace tiempo, puede ser cualquier persona que haya conocido el camino del Señor. Pero si se volvió al mundo, aún hay tiempo de hacerlo volver. Se escuche o no escuche, nuestra tarea y nuestra responsabilidad sigue siendo siempre la misma. Un mediador, alguien que intercede como embajador de Cristo para que nuestro hermano vuelva. Si quiere volver, volverá. Si no quiere volver, no volverá. Si vuelve, salvaremos un alma de la muerte y se cubrirán multitud de pecados. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Entonces, amados hermanos, después está otro ejemplo en Ezequiel capítulo 33, del verso 1 en adelante, si lo quiere leer, donde ya habla así de la atalaya que hace sonar la trompeta, cuando dice viere venir la espada, el juicio de Dios por su palabra, allí dice a Israel. Si el atalaya dice hiciera sonar trompeta, pero el pueblo no se apercibiere, o sea, como diciendo, si el pueblo no hace nada, dice, bueno, aquellos morirán. Si la amonestare de mi parte y no hicieren caso, morirán, pero no demandaré su sangre de tus manos. Pero la importancia de aquel atalaya
que viendo venir el peligro no hace sonar trompeta, mira para otro lado, se duerme, no está atento, no vela, no avisa, no hace nada, entonces Dios le va a demandar la sangre de aquellos que murieren, sí, de su mano. Y creo que ninguno de nosotros quisiera dejar de hacer lo que tiene que hacer. Nuestra responsabilidad. Dios nos ha llamado